Bienvenidas hermanas a este otro episodio del podcast de Lifeway Mujeres. Hoy para conversar sobre otra novedad que tenemos en este periodo y es un libro que nos va a ayudar a poder prestarle atención a las personas que están sufriendo. Un episodio que nos va a ayudar a aprender a, como dice su título, llorar con los que lloran. Hoy vamos a conversar con nuestra querida nueva autora, Karen Garza, autora de Llora con los que lloran. Así que le doy la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Karen? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Masi. Muy bien, muy contenta por poder estar platicando aquí con ustedes. De verdad que es un placer poder estar contigo, hermana. Es un gozo porque definitivamente todos en algún momento de la vida hemos luchado personalmente con pérdidas, anhelos que no se cumplen y pérdidas materiales o de personas, ¿verdad? En especial después del COVID, todos en algún momento de la vida hemos padecido dolor. Sin embargo, Sí. creo que no es algo común que se habla, creo que no es como un tema que la iglesia tiene presente todo el tiempo, este de llorar con los que lloran. Pero antes de hablar del libro, cuéntanos primero, ¿cómo fue que se dio este libro? ¿Por qué esto? ¿Pasó algo en tu vida que te llevó a escribir acerca de este título? Realmente sí, es muy interesante porque yo empecé, no sé si sabías más si tú esto, pero yo empecé a escribir este libro antes de que Lifeway platicara conmigo, Ajá. porque yo tenía mucha carga en mi corazón de hablar de esto, porque mi esposo y yo tengo un esposo, se llama David, un hermoso hombre de Dios. Llevamos 8 años casados, gracias a Dios, pero de esos 8, 7 años luchando con la infertilidad. Ha sido un proceso muy difícil. Creo que si las que nos están escuchando conocen de cerca esto, me puedes entender muy bien que es algo que nadie planea, nadie se imagina. Y me tocó pasar este sufrimiento ya siendo parte de la iglesia del Señor. Entonces, realmente no quiero hablar con ligereza esto, ni con afán de criticar, ni desde la amargura, pero en realidad nos tocó a David y a mí pasar por esto y nos dimos cuenta que mucha gente de la iglesia no sabe cómo llorar con los que lloran. Em, con un buen deseo, con unas buenas intenciones, se nos acercaban y muchas veces nos daban consuelos que realmente terminaban hiriendo más. Mm, No sé, puede ser que algunos con buenas intenciones nos decían, ya estás embarazada, créelo, este es el mes. ah, O tal vez nos decían, miren, es que Dios tiene un ministerio grande para ustedes y por eso están pasando por esto. Y nosotros decíamos como que es que ese no es ningún consuelo, ¿no? mm, Como que no están viendo nuestro dolor. Entonces fue un proceso difícil, pero no nada más hablo en este libro como alguien que experimentó el dolor y sin poder experimentar esos hermanos que sepan llorar con los que lloran, sino también como alguien que no sabe, que no supo llorar con los hermanos cerca de mí que también lloraban. Para mí eso fue algo muy difícil porque mi familia es una familia muy amorosa, como que con otras formas, de que nos servimos o así, pero no nada de afecto físico, no mucho de palabras. Entonces, de repente soy cristiana, gracias al Señor, y me encuentro con personas a mi alrededor sufriendo y yo no sabía qué hacer, no sabía qué mm. decir, la regué muchas veces, así decimos en México, cometí muchos errores. Sucede que mi mejor amiga pierde a sus dos papás en un lapso de 6 meses y me tocó vivir muy de cerca con ella ese proceso y realmente no sabía qué decir. Entonces fue en ese momento donde yo le pedía mucha ayuda al Señor y caminando junto con ella, junto con mi esposo, aprendimos muchísimo sobre el consuelo que Dios nos da y sobre esa invitación que Él nos da en Romanos, que dice que aprendamos a alegrarnos con los que se alegran y a llorar con los que lloran. Entonces de ahí nace ese deseo de que como iglesia sepamos ser más compasivos con los que sufren y no nada más con hermanos, sino también con gente que no conoce al Señor. Buenísimo. Wow, yo me sorprendo cuando te escucho y cuando le he leído partes del libro. Me sorprende porque me recuerdo en momentos donde he estado también con personas que lamentablemente han tenido pérdidas como
una amiga que pierde a su esposo o alguien que pierde a su mm, hijo, ¿verdad? Que son cosas inimaginables, pero que suceden. mm, Y cuando me remonto a esos momentos, a la luz de lo que has escrito, digo, wow, pude haberlo hecho muchísimo mejor. Así que gloria a Dios mm, que tenemos ahora este recurso, Karen. Y hablando ya un poquito acerca del libro, antes de hacerte otra pregunta personal, vi que mm, divides el libro en tres partes. Una parte que son estos consoladoras artificiales, ¿verdad? Como le dices tú, remedios que hieren, el gran consolador que es darles a Cristo y la parte tres, el consuelo en acción que sería mira a Cristo. ¿Por mm, qué dividir el libro en estas tres partes? ¿Cuál es tu intención con hacerlo mm. de esa manera? Ok, pues miren. Realmente fue un proceso muy mental de que yo quería llevarlos por un recorrido que el Señor me llevó a mí, que primero es darnos cuenta de todos los errores que comúnmente cometimos. Yo tuve pláticos con varias personas de la iglesia y les decía, a ver, díganme cuáles son los consuelos típicos que la gente les ha dado en medio de su sufrimiento. Y todos concordaban con los que puse, por eso escogí cuatro, que el primero era consoladores cantantes, que me basé en Proverbios, hablando de cómo hay un versículo que dice que como aquel que se quita la ropa en invierno es el que canta canciones alegres a un corazón roto. Wow. Y eso hablo de cómo a veces nosotros no dejamos que alguien llore. Y decimos, no, 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 ya, 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 el gozo del Señor, hermano, ¿por qué estás así? No, las lágrimas a Dios no les gusta y como si fuera falta de fe. Entonces, eso lo hacemos mucho, yo lo hice mucho. También consoladores distractores, que es que en vez de guiarnos al Señor en el sufrimiento, nos hablamos de ídolos, promesas que a veces el Señor ni siquiera nos da con tal de Mm, consolarnos, pero en realidad eso es muy peligroso porque si no sucede como les decimos, eso puede ser más hiriente de lo que pensamos. También el consolador miserable, que creo que como iglesia hemos caído mucho en esto, y eso es tan antiguo que el más viejo sufriente que conocemos, que es Job, lo experimentó con sus así amigos, es, que él dijo, los amigos. consoladores miserables, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Y es cuando nosotros echamos la culpa al sufriente, le decimos, pues algo tienes que estar haciendo, seguro Wow. estás sufriendo esto por tu pecado, porque algo hiciste, estás pecando, etcétera. Y no quiero decir que no a veces Dios trata con nosotros por nuestros pecados, porque es bíblico también, pero vemos el ejemplo de Job y aún más el ejemplo del Señor Jesús que sufrió siendo justo. Entonces no siempre significa eso. No podemos reducir a Dios a nuestra propia mente. Y el Ujú. último consolador distractor que pongo es el consolador competitivo, que es cuando alguien nos viene a contar algo y nosotros decimos, ay, no, eso no es nada, si supieras yo, y Uy, robamos el spotlight del sufriente porque queremos nosotros destacar y no le estamos escuchando, no estamos con ellos. Entonces, yo quería que pasáramos por ese proceso de decir, ay, yo he caído en todos, yo he hecho todos estos, para ahora sí pasar a la segunda sección, que es necesitamos el gran consolador porque somos tan deficientes, nosotros no podemos por nosotros mismos y la realidad es que nunca vamos a ser perfectos en el consuelo, pero la gran esperanza es que tampoco tenemos que serlo, porque el Señor lo es. Entonces, amén. yo quería que la segunda parte sea como un descanso después de ese bombardeo que recibes en la primera parte, pero después de esa segunda parte en donde estamos contemplando el corazón del Señor tan compasivo, como Él es tan paciente, como Él no es ajeno a nuestro dolor, después de eso, la tercera parte es una parte práctica, que ya entendiendo que solo Dios es perfecto y nosotros no, y que podemos aprender de Él porque Él nos ha dado el consuelo para consolar a otros, como dice la palabra, ahora hay algo que sí tenemos que hacer. Entonces, en esa tercera sección es como la parte práctica que yo puse esas enseñanzas que puedo ver en la vida de Cristo, cómo consolaba a otros, desde cuidar el cuerpo hasta hablar esperanza, hasta llorar literalmente. Entonces, Claro. ahí hablo un poquito de cosas prácticas que podemos hacer como iglesia. Entonces, esa fue más o menos la idea, como que llevarlos en ese recorrido. Qué Mm, bellísimo, de verdad, Karen, porque todas las que están escuchando esto pueden estar de acuerdo en el hecho de que, como bien dijiste, hemos caído en uno de estos, mm, especialmente el competitivo, donde uno dice, ay, pero si tú te imaginas, porque yo también pasé por eso, o yo también, o cuando a mí me pasó tal cosa y uno trata de competir, ¿verdad? Por esa tensión, que el Señor nos ayude sí.
a poder tener más amor y gracia y compasión para con los demás. Porque como bien dice Amén. aquí, el endoso del pastor Sugel, amar no es opcional. Y Ujú. definitivamente una manera de amar a la gente es escuchándola atentamente. Sí. Am, y bueno, escuchándote ahora decir todo esto, Karen, quiero saber, ¿cuál fue el capítulo o la sección que te fue más difícil de escribir? A ver, a ver. Ay, es que realmente todas tuvieron su complejidad. Realmente, por ejemplo, la primera parte, yo quise ser muy cuidadosa en no hablar como, como añadiendo a la amargura de alguien que lo lea, como que diga, Mm, ay, sí, a mí me pasó esto, toda la iglesia es así. Entonces, yo intenté como que tratar ese tema desde la misericordia y desde la humildad en que, hey, si tú has vivido esto, date cuenta que tú también lo has hecho. Entonces, como que tuve esa dificultad la primera parte. La segunda parte fue un reto porque prácticamente, o sea, desplegar el corazón de Dios en una seccioncita es un reto enorme. Y yo le pedía mucho total. al Señor, ayúdame a ser fiel, o sea, no quiero ni agregar más, ni quitarle a lo que tú nos has revelado en tu palabra. Entonces, prácticamente intenté hacer una teología bíblica desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis de cómo vemos la compasión de Dios. Entonces, eso fue difícil. Pero el tercer punto también fue muy difícil porque yo no quería como que algo que deseo tener mucho cuidado es que no crean que mi libro es un manual para saber Mm, cómo llorar con los que lloran, como que a veces haz esto, y es algo que intento remarcar mucho, porque les digo, es que, por ejemplo, tal vez una persona va a necesitar de tu afecto físico, pero tal vez otra persona haya vivido algo traumático y tu afecto físico le va a lastimar más. ujú. Entonces, como intenté hacerlo de una manera general, pero que lo puedas llevar a cabo de manera práctica sin que creas que el ser humano se puede entender como a veces porque somos súper complejos. Entonces, realmente todo tuvo su dificultad. Sí. Wow, pero entonces ahora no sé cómo preguntártelo, porque si tuviste esas dificultades en los tres o las tres secciones del libro, entonces, ¿cuál fue tu favorita? ¿Cuál fue la que más te gustó escribir? Yo creo que la sección de en medio del Gran Consolador me animó demasiado. Fue para mí un Mm, consuelo enorme, como mirar de cerca el corazón de Dios. Yo sentía que mientras estaba escribiéndolo y leyéndolo, Dios me estaba mostrando cosas que no había visto en el proceso de la escritura, entender, creo que algo que me fascinó fue entender la compasión de Dios desde el Génesis, porque a veces creemos que solamente es desde que viene Cristo, pero a mí me impactó muchísimo verlo en Génesis, después de la caída, ver su gracia. Ese de verdad que me encantó. Creo que, si no me equivoco, el capítulo se llama El corazón compasivo de Dios. Ese me encantó. wow. Y creo que mi capítulo favorito que me hizo llorar mientras lo escribía, si no mal recuerdo, es el 4 que se llama el Consoladores Competitivos. Es el 4, ¿verdad? Deja Creo que ver, es, te voy a decir, consoladores competitivos es el... Uy, sí, el 4, es el 4. sí, ese fue mi favorito de todo el libro. Me Wow. encantó. Sí. Wow, qué lindo, Karen. Oye, y algo que nos encanta es que al escribir el libro, tan, 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 escribieron también una canción. Ustedes, David y tú, tienen este hermoso ministerio de David y Karen Música y a la luz de haber tenido esta oportunidad de escribir el libro, desarrollaron una canción que se llama Lágrimas de Dios. Cuéntanos un poquito acerca de esta canción, cuál es el propósito, de dónde nace esta idea tan genial de crear una canción que acompaña al libro. Pues mira, realmente yo tuve una cenita con Majo. Majo es muy amiga mía. Y Majo ella me dijo, Solís. ¿por qué? Majo Solís, sí. Y ella me dijo, oye, ¿por qué no lo haces? Y yo me encantó la idea porque dije, qué padre usar todas las plataformas que el Señor nos ha dado para remarcar ese mensaje, ya que yo procuro como no unir tanto. Yo tengo un blog que se llama Genuino y tengo este ministerio con mi esposo de David y Karen Música e intento como que no unirlos tanto porque son independientes, pero dije, qué padre usar
todo lo que Dios me dio para remarcar esto que el Señor ha puesto en mi corazón de llorar con los que lloran. Entonces, Amén. me da esa idea, la platico con mi esposo, nos encanta y dijimos, ok, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué tema puede ser uno que pueda encerrar un poco todo mi libro? Entonces, pues creo que el más obvio para nosotros fue el versículo de Jesús lloró. Mm, Y creo que quisimos remarcar esto porque casi no se despliega esta idea de Dios. Pero cuando hablamos de Dios y las cosas que Él hace, pensamos en la creación, pensamos en la cruz, pero se nos olvida que una de las cosas más asombrosas que Él hizo es que Jesús lloró. Nuestro Dios llora, nuestro Dios tiene lágrimas, se compadece. Entonces, la canción habla un poco de la historia de Lázaro, de cómo Jesús, sabiendo que lo iba a resucitar y teniendo el poder para hacerlo, nos dejó ver sus lágrimas sin vergüenza, sin que lo hagan sentir menos Dios. Al contrario, nos demostró su amor a través de ujú. esas lágrimas. Y con eso me llevó a la otra idea de la canción, porque son tres partes, de que Jesús lloró con Lázaro, y luego la segunda parte es Jesús llora contigo y conmigo, y lo podemos ver evidenciado sobre todo en la cruz, de que tanto Ujú. le duele nuestro dolor, que Él lo cargó en esa cruz con tanta pasión. Y la última sección es, Señor, ahora enséñanos a llorar con otros, así como tú lo haces con nosotros. Entonces, más o menos intenté como encerrar todo el tema del libro en esa canción, Lágrimas de Dios. Bueno, te voy a hacer esta pregunta. Vamos a ver si te animas. ¿Nos cantarías aquí un pedacito, aunque sea un pedacito de tu parte favorita de la canción? Eso no me lo esperaba. Bueno, tenía que dejar algo así espontáneo. Pero Ok, a si ver. puedes, si quieres, a ver. Si no, no hay problema. Está bien, solo déjame pienso qué parte. Eh, Mira, me gusta mucho la parte que dice, nuestras lágrimas no son menospreciadas, para él nuestro dolor es su dolor. Su santo corazón no es indiferente, porque su poder no impide su compasión. Esa frase, porque su poder no impide su compasión. Eso me ha Wow. encantado. Mira, me encanta, o sea, quiero llorar. Porque antes de hacerte la pregunta dije, por si acaso me dice que no, voy a decir cuál fue mi parte favorita. Y literalmente era esa última frase, Mm, porque su poder no impide su compasión. Me mm, encantó. Wow, gloria al Señor que tenemos estos recursos para poder meditar en cómo estamos mm, sufriendo, porque el lamento es bíblico. El lamento es sí, bíblico y definitivamente necesitamos aprender a lamentarnos mejor. ¿Qué nos dirías tú sí. acerca de esa realidad del lamento bíblico? ¿Cómo se ve? Tal vez de una forma práctica. Sabemos que ya dijiste que tal vez para algunas personas el consuelo pueda ser muy distinto que para otros, pero ¿cuáles son cosas prácticas generales que tal vez todos pudiéramos hacer para Mm, personalmente lamentarnos bíblicamente y ujú. ayudar a otros que sufren a lamentarse bíblicamente también? Ok, muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que lo principal que debemos de hacer es amar tanto a la persona que sufre, que estemos dispuestos a escucharla y servirla. Simplemente darte el tiempo para poder entrar a la experiencia del otro es el mayor ejemplo que nos puso Cristo. O sea, su Mm. encarnación para mí es esa evidencia. Entonces, a veces tememos un poco de decir, ay, es que yo no sé, no sé qué voy a decir, no sé qué hacer, entonces mejor lo evito, evito el tema. Pero cuando hacemos eso, estamos dando un mensaje y es, estoy indiferente a tu dolor y es lo que el otro siente. Entonces, algo que yo digo en el libro es que yo prefiero muchísimo más tener a alguien cerca que cometa muchos errores que alguien lejos e indiferente a mi dolor. Entonces yo te quisiera invitar a eso, que si alguien está sufriendo cerca de ti, que tú lo ames tanto como para acercarte, aún sabiendo que puedes cometer errores y algo que es muy práctico y a mí me ha servido muchísimo, es simplemente acércate con la persona que sufre y dile, ¿cómo puedo estar para ti?
en este momento. O sea, tú no tienes ni siquiera que suponer. Eso me ayudó muchísimo con mi amiga. Yo le decía, ¿cómo puedo ayudarte este Día de las Madres? O sea, no sé qué decir. Y Wow, ella me decía, pues, ¿qué tal si vamos por una nieve? ¿Qué tal si estás conmigo nada más? wow. Entonces, simplemente como preguntar es una manera que podemos servir al otro, e intentar entenderlos, intentar conocer qué es lo que le duele, qué le gustaría que yo pudiera hacer para poder consolarlo. Si se siente solo, pues tal vez puedas estar con la persona, o si necesita espacio, también puede ser, y bueno, que le des ese espacio. Simplemente, eso es lo que quiero que prácticamente que se lleven del libro, que amen tanto como el Señor nos ha amado, como para aprender, estudiar a una persona y que nos invirtamos en esa persona para amarlo como el Señor lo hizo con nosotros. Amén, qué hermoso, Karen. De verdad, gloria al Señor por este recurso que te permitió escribir. Y algo hermoso que pienso es cómo el Señor puede transformar literalmente el sufrimiento y el dolor en algo bueno, porque de todo el sufrimiento Mm, que ustedes han vivido está este libro y la canción y mm, muchas otras cosas que la gente probablemente nunca sepa, que ustedes sí pueden atesorar en sus corazones. Así que gloria a sí, Dios, por su gracia y su amor y su misericordia inmerecida que hace estas cosas. Am, gloria a Dios. y mira, me encantaría antes de cerrar, amiga, que nos puedas contar cuál es tu oración con respecto al alcance que Dios pueda tener con este libro y las personas que lo lean y que vean el título y digan, uff, estoy sufriendo o alguien a mi alrededor está llorando o se siente mal, lo voy a leer porque quiero saber cómo hacerlo. ¿Cuál es esa oración que tienes tú delante del Señor? Ay, pues mi oración es que podamos conocer más el corazón compasivo de Dios, que esa era una de mis metas de este libro, que si tú estás sufriendo, puedas ser consolado por Él, o sea, simplemente por Él. Pero también mi oración, mi segunda oración es que podamos ser una iglesia más compasiva, que podamos Mm, ser personas más compasivas, porque el Señor Jesús nos dijo, serán conocidos por el amor entre ustedes. Y cuando en la palabra nos habla de amarse, amarnos mutuamente, ahí está que una de las prácticas es llorar con los que lloran. Y yo creo que si nos amáramos más, si fuéramos más compasivos, pudiéramos ver a más personas viniendo al conocimiento del Señor. Porque creo que la iglesia debería de ser la comunidad más compasiva de toda la tierra. Y eso es estar listos para abrazar y consolar a aquel que está sufriendo por estar sin Dios, como también aquel que está sufriendo en Cristo. Entonces mi oración simplemente es que al ver el corazón de Dios podamos amarnos mejor, poder ser más pacientes unos con otros y que podamos simplemente ser mejores reflejos de su amor aquí en la tierra. amén, amén. Gracias, Karen. Gracias por este tiempo, por responder estas preguntas, por responder también al llamado de Dios a escribir este libro. De verdad que es una joya y algo muy necesario para nuestra iglesia, de verdad que sí. Gloria a Dios. Gracias, Masi. Bueno, pues este es el final de nuestro episodio del día de hoy. Quiero recordarles que este y todos los episodios están disponibles en nuestro canal de YouTube, pero también están a nivel de audio en todas las plataformas digitales. Así que puedes ir y buscar los anteriores y esperarte unas semanitas, creo que una semana más, y sale nuestro nuevo episodio con Ana Ávila, donde estaremos pues promocionando su nuevo libro, Lo que contemplas te transformas. Si tú tienes o sientes que estás atado a tu celular y no sabes qué hacer para dejar esa atadura y que hay una tiranía que te domina con tu celular o con el internet y las redes sociales, ese episodio es para ti. Así que nos vemos en el próximo episodio del podcast de Life de Mujeres.